Pero a partir de ahí se abre todo un campo epistemológico muy grande, donde va a aparecer Gadamer con la hermenéutica, Hannah Arendt, Lacan, digo Bourdieu, y sobre toda la cuestión fenomenológica se abre a partir de ahí. Esas son las grandes discusiones epistemológicas. Yo para nada estoy proponiendo transformar a estos trabajadores en epistemólogos. Lo que quiero es que entiendan y no la pasen mal. La mayoría de estos trabajadores no entienden lo que hacen. Y sobre todo cuando llegan a la gestión. Cuando llegan a la gestión, la pasan mal. Porque copian el modelo del gerente que da órdenes y abajo se le ríen. No le cumplen las órdenes. Es otro modelo de gestión y es. Esta es la cuestión que tengo, base empírica, para los que quieran y las que quieran. Primero porque trabajé toda mi vida en el Estado, he tenido cargos altos, he sido decano, he trabajado en organismos internacionales, doy clases en América Latina y eso. Yo discuto con evidencias empíricas, no discuto lo que me gustaría que fuera. Si es el mundo de lo que gustaría que me fuera, me pongo a leer el Principito y el Principito le daba órdenes al sol para que saliera y se ponía contento. Pero no es así la cosa. Dicho esto, yo no pienso hablar más, así que si quieren pregunten, enójense, pueden tirarme tomate, total por Zoom, no van a romper el televisor de ustedes o la pantalla. Discutamos con base empírica. Es decir, discutamos no el mundo de las ideas, sino discutamos el mundo del hacer. Es decir, ¿qué me pasa a mí? Si quieren, podemos discutir de su pareja, en la cual ustedes tienen razón, los hijos, el trabajo, las organizaciones y eso. Vamos, ¿quién va? Hay dos opciones, ¿no? Prender el micrófono y hablar, no se agolpen, o levantar la mano. Yo prefiero que prendan los micrófonos, porque así no hay que estar administrando, digamos, la palabra. Nadie se atreve. Yo, Anita. Anita, dale. Anita. Sí. Bueno, la verdad que me cuesta mucho comprender cuál es como el sentido de lo que dice don Hugo. Acá estamos acostumbrados a otra forma y la verdad que trabajamos en el día a día muchas veces sin reflexionar filosóficamente sobre lo que estamos haciendo. Entonces, además que no está en nuestra formación para nada. Entonces, preguntarle si es que, quizás se va a contradecir un poco con lo que él comenta, pero si es que existe algo más sistemático de cómo llevar a cabo lo que él propone a la realidad, porque uno lo ve como un poco utópico, inalcanzable. Obviamente, sí, adelante. Eso. ¿Tu formación cuál es? Nutricionista. Nutricionista. Ok, Anita. Vos entonces cuando le indicás a la gente los planes dietéticos, toda la gente hace lo que vos le decís. Lamentablemente no. Oh, entonces tenés un problema de debilidad de personalidad. Tenés que hacer una cuestión de autoayuda para que te fortalezca. Cada vez que cerrás la puerta de la heladera y la empujás, se cierra la heladera. ¿Perdón? La heladera tampoco se cierra. ¿Se entiende la pregunta? Creo que no no se entiendo. escuchó bien. Cuando vos prendés la luz y hay electricidad y la bombita no está quemada, ¿la luz se prende? No. ¿Cómo que no? Entonces, hay un problema en Chile entonces. Si la ampolleta no está quemada, dijo. Y no está quemada. Y hay No está quemada. y Entonces prende, se sí. prende la luz. Ok. Es Sí, decir, sí, sí. eso es una relación causa-efecto. ¿Sí? ¿Por qué no haces una relación causa-efecto con el paciente? Si vos le das la receta, le explicás todo, el tipo sabe o la tipa sabe leer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no tenés el mismo efecto? Porque depende de muchas variables, del contexto, de la persona. El contexto es una cosa, ¿por qué depende de la persona?
porque depende de su voluntad de querer cambiar algo en su vida. Bueno, O sea, no, claro, estoy hablando de eso. Que una cosa es relaciones sujeto-objeto. Vos frente a la lamparita, ante la perilla de la luz, es una relación sujeto-objeto, depende únicamente de vos. En el proceso de interacción con un otro, el otro decide también. La planificación empezó tratando a la sociedad como un objeto. La sociedad no es un objeto. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad interactúa. ¿Y a través de qué? Interactúa a través del lenguaje y se producen relaciones. Estoy diciendo algo muy obvio, que es muy preocupante, que la universidad no lo enseña. ¿Se entiende? En el mundo de relaciones sujeto-objeto, yo digo, a ver, a mí me ponen en el estadio, ¿cómo se llama el estadio, el gran estadio de Chile, Centenario, ¿no? ¿Cómo es? ¿El estadio de fútbol? Estadio Nacional. Estadio Nacional. Estadio Nacional. A mí me ponen el Estadio Nacional, con la pelota. Me ponen 21 figuras de cartón, y a mí, y yo gano 10-0. Ahora, no me pongan a la selección chilena. Entonces, a ver, estoy moviéndome en esa cosa que es tan grosera para que nos lo llevamos, porque muchos de los problemas que tenemos en nuestras formas de trabajar, de dirigir, de relacionarnos con el paciente, es que no tenemos en cuenta al otro. Tenemos una concepción del lenguaje muy mecánico, emisor, mensaje, receptor. A ver, me voy a salir del mundo del trabajo y a meter en el mundo de la vida privada de cada uno de ustedes. Con su pareja, ¿ustedes pueden moverse con la lógica de emisor, mensaje y receptor? Y su pareja dice, ok, recibido, querida, lo voy a hacer. ¿Alguien tiene una experiencia así que pueda contarnos? O cuando hay el mensaje, se instala aquello que hicieron dos grandes epistemólogos argentinos que seguramente conocen ustedes, que son hermanos. Los hermanos Pimpinela. ¿Conocen a los hermanos Pimpinela, me imagino? Bueno, ¿qué tienen ustedes? Esa idea de la comunicación que viene de la física, emisor, mensaje y receptor, que funciona con un chip, pero cuando yo del otro lado no tengo un chip, tengo a alguien de carne y hueso como yo, no es mecánico eso. Y es muy probable que aparezca Pimpinela, aun cuando hay fuertes sentimientos de afecto y amor en una pareja, ¿o no? ¿Se entiende, Anita, lo que estoy diciendo? sí, sí, Y sí, sí. entonces, ¿cuál es el problema? O sea, es que la inquietud de Anita yo creo que va más allá del sistema de salud. Nosotros, yo creo que la inquietud de Anita va a su rol como nutricionista que está sentada en un consultorio y que le corresponde atender a un usuario que va por un problema de malnutrición. Y en ese contexto de sistema de salud tradicional, ella como nutricionista tiene 30 minutos para conversar con esa persona y tratar de corregir su problema. Entonces, claro, ella espera una receta como para que en esos 30 minutos logremos esto, cuando tenemos que ir mucho más atrás. Pero ¿eso qué se llama? Eso es lo que yo digo, la ausencia de una teoría organizativa del campo nuestro. Porque eso es trasladar la lógica del mundo industrial, donde yo hago, y está bien, yo miro a un trabajador cómo se mueve el producto y digo, una silla se hace en 15 minutos. El promedio me da eso. Tiene que hacer una silla cada 15 minutos. Ahora, yo cuando entro en un proceso relacional, no puedo predecir el tiempo que me va a llevar. Porque no conozco, por la angustia, por la cuestión, o por lo que sea. Hasta porque la persona es tartamuda, o lo que sea. Y entonces yo no puedo predecir. Como no tenemos teoría propia de nuestro trabajo y pensamos que somos trabajadores manuales y no artesanales, ahora, nosotros trabajamos con la palabra, ¿o no? La importancia del diálogo es central en el proceso de cura y cuidado. ¿Y cuánto tiempo dura eso? No sé. Lo que pasa es que ahí entonces nos lleva a discutir el tiempo. Y el tiempo, yo ayer se los dije, que instala la moral victoriana, es esa concepción del tiempo, dividido en horas, minutos y segundos. ¿Es la única concepción del tiempo? No. Ha habido otras concepciones del tiempo.
Por ejemplo, los griegos pensaban que el tiempo era circular. Los griegos tenían el crono, que es esa idea del tiempo más secuencial, pero los griegos tenían el kairos. ¿Qué era el kairos? El tiempo en que las cosas suceden. Que no es un tiempo numérico. Eso nosotros lo decimos cuando muchas veces estamos trabajando y decimos, che, mirá, ¿qué hora es? Mirá cómo se pasó el tiempo. No, el tiempo. Es decir, hay otra idea del tiempo. Lo que pasa es que nosotros hemos incorporado. Digo, nunca pensamos el tiempo. Kant lo dije claramente ayer. Kant lo da como un elemento dado. No se piensa. Yo quiero pensar el tiempo, quiero discutir el tiempo. Los griegos tenían el crono, tenían el aion, y el crono, el kairos y el aion. El aion era un tiempo sin tiempo. Entonces guarda que nuestra cabeza, independientemente de edad, género, profesión, filiación política, está moldeada por esas categorías que no nos ayudan en el trabajo en el campo social. Ahora, si yo tuviera una pizzería y tuviera empleados, sí les pondría tiempo de ahí, vamos con la pizza porque se salen. Nuestro trabajo, bien hecho, es decir, preocupándome con la dimensión del cuidado, no se puede hacer con esos tiempos. ¿Se entiende, Anita? O la otra compañera. Estoy discutiendo eso, por eso partí. Digo, hay varios errores que si no los cambiamos no va a haber, porque cambie un gobierno, se va a cambiar el sistema de salud. Es decir, el campo de la salud y el campo de la educación son relaciones sujeto-sujeto. El lenguaje es fundamental. Y no tenemos una teoría del trabajo. Nuestro trabajo verdaderamente bien hecho es artesanal. No todos los pacientes que ustedes ven son iguales. En cambio, la persona que hace un cajón, todas las maderas que llegan son iguales. A mí no son todos los pacientes iguales. No necesito el mismo tiempo con cada uno de ellos. Entonces, eso me hace como la cuestión del artesano. El artesano no hace todas las piezas iguales. Ahora, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna es abandonamos el modelo artesanal y pasamos al modelo industrial. Y ahí nos confundimos y hacemos hospitales como grandes fábricas, y los grandes hospitales son un desastre, son un conflicto, son un gastadero de plata, son un conflicto entre los grupos, porque no va a eso. Los principales países del mundo están abandonando la centralidad del hospital, están volviendo a los centros de salud. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños que pueden establecer relaciones. Entonces el hospital es una copia de la fábrica, no es... Ahora, la institucionalidad primaria de la salud no fueron los hospitales, sino fueron pequeños centros de salud. O el médico de familia. Es decir, necesitamos conocernos, tengo que establecer una relación con el otro, con la otra. Si yo no lo conozco, lo transformo en objeto, y cuando yo cosifico al paciente, el paciente se enoja, y en una de estas me da una piña. ¿O no? Mucha de la violencia que hay en nuestras instituciones está porque hemos cosificado a las personas como si fueran objetos. Y las personas no son objetos. Se me está entendiendo, ¿no? Y entonces, ¿puede haber una solución mágica para esto? Esto se cambia con una ley que les diga, a partir de mañana tienen que tratar bien a los pacientes, cuidar a hablarles. Esto ahora se cambia con eso, no. No es una cuestión de una ley, es una cuestión de una discusión fuerte, y también que la gente que gane poder frente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros seguimos siendo el brujo de la tribu y nos tienen miedo. ¿Por qué nos tienen miedo? Y porque nosotros influimos sobre esa única certidumbre que tiene la gente, es que se va a morir. Y dicen, este jodido me puede matar. Y entonces se mete con la esencia de lo que Heidegger descubrió. La única certidumbre es esa. Entonces, como me engaño, invento la planificación. Y me engaño. ¿O no? Dicho por un chileno, ¿eh? Tengo biografía chilena. Un poquito vieja. Pero un vino estaría bien cuidado. Sí. Paulina, tú querías decir algo, ¿no?
sí, en realidad comentar un poco las ideas que se nos han ido planteando y que esto de este trabajo un poco más artesanal del que habla don Hugo, igual se ve más reflejado en el trabajo de uno a uno. Siento de que uno hace como este cambio de paradigma cuando uno está en el terreno tratando, como decía Anita, en la misma consulta, es que uno mira al sujeto como un otro que tiene poder de decisión, ¿cierto? Pero eso uno, si lo trabaja directamente con la gente, lo nota, pero en esta etapa más directiva y de decisiones y más centralista, poco se deja ver, poco en la planificación que usted hablaba ayer no se refleja, sino que en el trabajo de uno a uno, y que probablemente muchos de nosotros estamos más acercados. Y con respecto a esto de que la gente gane poder, a mí me hace mucho sentido en el sentido de que muchas veces nosotros como profesionales a veces nos volvemos como estos defensores del poder de la gente, defensores de nuestros usuarios, frente a este sistema que a veces tiende a ser más distante de la población. Pero el sistema de salud somos nosotros, los trabajadores. Somos nosotros los que atendemos a la gente. Gobierne quien gobierne. Yo me encierro en un consultorio y puedo tratar a la otra persona como un príncipe o una princesa. A mí no me condiciona el vínculo que establezco con el otro quien gobierne. Si yo quiero. Ese margen de libertad no lo tiene un minero. Entonces la pregunta que yo, ¿qué hacen con los márgenes de libertad que tienen estos profesionales? Estos trabajadores profesionales. ¿Lo usan en beneficio de construir una relación que potencie, que libere a lo otra? ¿O lo usan para hacer cualquier cosa, inclusive no ir a trabajar? Porque en esa discusión, que muchas veces señalan los neoliberales sobre las cosas públicas, tienen algo de razón. Pues entonces, o nosotros militamos fuertemente lo público para defender el Estado, y yo soy un fuerte defensor del Estado, o van a seguir avanzando las privatizaciones, o vamos a tener movimientos pendulares, de movimientos liberales a movimientos populares. Lo que pasa que es mucho, cuando lo que nos cuesta construir cosa pública, el liberalismo es muy fácil de destruirlo. Lo destruye en un año de gobierno. A nosotros se acaba de ir un gobierno liberal y dejó 50.000 millones de dólares de deuda. Tenemos, hasta mis bisnietos van a pagar deuda. Entonces me parece que y esa no es la soledad del gobernante. Y esa soledad del gobernante es lo que coloca a Matus en Adiós, señor presidente. Matus lo que muestra es un Allende muy solo. Humanamente solo. Y yo digo, he estado cerca de gente en el gobierno y es muy duro la soledad del gobernante. Porque todos le dicen, ¿no? Más o menos voy a hacer el ejemplo. Es como la madre o el padre que los hijos le piden todo. Oh, pará, hermano, yo no puedo todo. ¿No? Pero esa presión que hacen los hijos. Bueno, imagínense que hay diversos vínculos. Cuando un presidente o una presidenta tiene las presiones, las demandas, en países como los nuestros, que tienen débil institucionalidad. Yo imagino que la universidad que están ustedes no es como la Sorbona, que tiene historia, cuestiones, ¿no? Son instituciones que hay que militarlas fuertemente, porque si no se caen. Y exigen un esfuerzo muy grande. Si además de ese esfuerzo, pues son débiles las instituciones, tenemos una cabeza que no juega con eso, y entonces vemos un debilitamiento muy fuerte de lo público. Estoy totalmente consciente que voy en contra de lo que se enseña, pero les puedo dar ejemplos de su vida cotidiana que demuestren cuál es esa trampa epistemológica que nos metimos. Si quieren leer a alguien de mayor complejidad, más actual, lean a Boaventura Santos. Boaventura Santos está planteando perfectamente estas cuestiones. ¿Qué más? Si alguien quiere discutir más en fondo, yo no tengo problema. Sí, más que discutir el fondo, yo quiero plantear algunas derivadas de lo que estás proponiendo, ¿no? Hay algunas cosas que
que son del terreno de lo práctico, ¿no? Porque que me gustaría discutirlas en términos del abordaje, ¿no? Por ejemplo, el tema de las resistencias organizacionales, el tema de las resistencias institucionales. Porque desde determinada perspectiva yo puedo estar de acuerdo en el cambio de foco epistemológico, ¿no? O sea, de esta relación sujeto-objeto. Pero cuando tú avanzas en eso y tratas de ampliar ese campo de mirada, tienes resistencias. Y desde esas resistencias organizacionales también creo que es bueno discutir lo que ayer insinuaba sobre el poder y la hegemonía, ¿no? Porque estas instituciones no son neutras ideológicamente. O sea, tienen un objeto construido, un objeto de estudio construido, un objeto de intervención construido, y no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo, ¿no? O sea, porque pasar del nivel de lo que llamamos la atención clínica dentro del box o adentro del hospital a un individuo a mirar, digamos, este tema de los programas o de los sistemas, digamos, hay un cambio de nivel, y ese cambio de nivel también se permea en estas distinciones y en esta relación sujeto-objeto. ¿Cómo ves eso? Claro, que los malos son malos, yo no tengo ninguna duda. Mi pregunta es, ¿y los buenos somos buenos? Porque muchas veces los buenos llegamos a gobernar y los malos y somos peor que los malos. Entonces eso ahí me hace ruido. Si no es solamente una cuestión de pertenecer a un partido. Mismo Marx, disculpen que yo use un chileno, pero la verdad que yo lo pensó, entonces yo dije, digo, le debo fidelidad. Matus dice en un momento, está viniendo, no lo dice, pero yo sé, que volvía de Nicaragua. Y cuando sale, empieza a asesorar a países, él asesoró a muchos países, municipios. Era un tipo que tenía un proyecto político de ser presidente en Chile. Falta que por el canto no llega. Entonces él dice, vengo de visitar un país, voy a hacer una burla de cómo habla Mata, vengo de visitar un país que tengo mucha afinidad ideológica, pero no lo veo viable. ¿Por qué? Porque era un país socialista, pero con una cuestión dura, estalinista. Yo viví en Nicaragua 1 año y medio, que no hace la cultura. Ahora, eso que vos decís, Jaime, mi preocupación no son los malos, mi preocupación son los buenos. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, armemos equipo. ¿Qué importancia le damos a los valores simbólicos, a los elementos simbólicos? El neoliberalismo es muy inteligente. Fíjense que es una vergüenza que yo, un argentino, con todas las rivalidades que estuvimos a punto de ir a una guerra, estar continuamente reivindicando a un chileno. Pero si quieren algo más terrible todavía, acaba de salir hace un año una revista, Jacobin. Jacobin es una revista marxista, americana, es la principal revista de Estados Unidos marxista. Y sacó una versión latinoamericana. Están circulando, me invitaron a escribir sobre el COVID y escribí. Agarro, llega el primer número, encuentro un artículo, la planificación. Un chileno, pero entonces digo, le escribo al chileno para pelearlo un poco. Me contesta, le digo, le mando el libro de Mato, me dice, no lo conocía Mato, está en una universidad, es una universidad importante, creo que es privada o eso, hay en Santiago de Chile, muy conocida. No es la Universidad Central de Chile. La Universidad del Desarrollo, la Universidad Diego Portales y la Adolfo Ibáñez. Sí, que tienen un think tank enorme ahí. En la Diego Portales. Entonces le escribo. El tipo me dice que no, y después me dice, no, pero yo no soy chileno, soy colombiano. Es un colombiano que está haciendo un postdoc, viene de hacer un doctorado en Europa o en Estados Unidos y está instalado ahí. Es decir, aún en una revista marxista siguen pensando con la planificación. Digo, esa idea del futuro es una idea de la modernidad, no resiste más a cuestiones. Yo ya citaba a Walter Benjamin. Entonces, si no cambiamos el tiempo, si no ponemos la centralidad en el hacer, si no construimos elementos simbólicos, si el lenguaje es nuestra principal herramienta, tenemos que construir elementos simbólicos, tenemos que construir mística, narrativa, tenemos que construir elementos que apuntan a lo simbólico para que el equipo tenga pertenencia. A mí yo la verdad, hoy por hoy yo tengo un equipo grande conmigo trabajando, yo no pido postdoctorales,
pido gente que transpire la camiseta. Y yo uso mucho el fútbol, y no es casual. Yo quiero gente que construyamos equipo, y equipo significa variabilidad, no todo igual que yo. Y los equipos, como decía Sartre, se arman haciendo y se desarman haciendo. Excepto el matrimonio, que es para toda la vida, los equipos de fútbol se arman haciendo y se desarman haciendo. Cualquier equipo de trabajo se arma y se desarma haciendo. ¿Por qué? Porque son relaciones, y las relaciones se cansan, se agotan, y van. Me parece que tenemos que pensar en términos relacionales. Ahora, si son relaciones, tengo que ponerle elementos simbólicos. Así como al auto tengo que echarle aceite y agua porque no se me funde el motor, en las relaciones tengo que meter cuestiones simbólicas, tengo que meter juego. Yo ayer me reía después que terminé, porque yo soy bastante provocador, entonces, no sé si ustedes vieron cuando le tiré el chiste a la locutora, que la saqué del protocolo, pues yo la venía observando que se reía, y la saqué del protocolo y la muchacha se quiso ordenar rápidamente, ¿no? Y decir, porque ella estaba entendiendo y le hacía sentido lo que yo le decía. Es decir, alguien que jamás ella pensó, otro que me voy a escuchar el tipo este, pero bueno, hago mi versito y me voy. Y se quedó atrapada. Cuando le tiré el chiste se había relajado y se tuvo que formalizar nuevamente en su rol de protocolo. Entonces, tenemos que jugar más. Somos muy aburridos. Sí. Pero, a ver, cuando digo tenemos que jugar más, tenemos que validar porque jugamos, ¿o no? Qué interesante lo que usted plantea, Hugo, porque a veces uno considera que hace el discurso de lo monolítico, o sea, como no se puede cambiar nada, no podemos hacer nada, las cosas están dadas y obviamente hay una estructura. Sí, también lo discutimos mucho en el módulo que trabajamos gestión. ¿En qué sentido? Porque tomando bajo esta situación hay una contingencia y una posibilidad de resistencia, hay una posibilidad, si hay la posibilidad de que alguien esté pensando en reversa de lo que está pensando el común, es porque hay una posibilidad de resistencia. Como dice Foucault, si hay poder hay resistencia, tal como dice Deleuze, hay una posibilidad de, dentro de estas texturas del poder hacer obviamente un enfrentamiento, un devenir, una línea de fuga, porque si no hubiera ganado con ese, los malos hubieran ganado hace rato, porque obviamente no hay posibilidad de. Y es interesante el poner el acento, y esto también creo que ahí hay una situación como, creo que también revolucionaria en lo que estamos planteando, que cuando dislocamos la lógica de la fábrica o esta lógica industrial en términos de pensarnos sujeto a sujeto, ahí emerge una complejidad que era invisible e invisibilizada y que obviamente no nos permite o no nos permitía ver al otro como legítimo otro, sino que obviamente lo que hacíamos es cercenarlo. Y eso obviamente muchas veces es la crítica que se le hace al modelo biomédico. Es que cercena. Lo único que hace es simplifica. Lo que ocurre es que el modelo biomédico ensarta y ejecuta muy bien dentro del modelamiento del capitalismo y el clave neoliberal. O sea, transformarlos en cifras, en sujetos, y el sujeto transformado en cifras y en. Pero es interesante esta provocación, porque creo que es súper necesaria en términos de también los profesionales que estamos formando en un campo donde muchas veces hemos hecho cosas, pero hemos hecho cosas en términos de, es que lo pedía el programa. Ahora, sabes que escuchándote recordaba mucho lo que dice Hannah Arendt en esta situación de la banalidad del mal, porque como estamos todos dentro del sistema, dijiste tú, estamos dentro del sistema, la banalidad del mal tiene que ver con eso. Cuando le preguntan a Eichmann cómo fue esta maldad que hizo, yo seguía órdenes y todos seguimos órdenes en el sistema de salud. Yo sigo el protocolo y a veces el tema de sigo la guía, sigo el protocolo, pero no me detengo. Entonces el que dice Hannah Arendt, la única forma de tener el mal es pensar. Y también lo dice Donna Haraway, pensar debemos pensar. Es la única forma de tener el mal. ¿Por qué? Porque nos permite detener. Y ahí era el tema del tiempo, que me parece una situación muy provocativa, esto de el tiempo también es una herramienta que también articula dentro de la forma del capitalismo para producir y además hacernos consumir, que es otra cosa interesante, hacernos como sujetos de consumo y no sujetos de derecho, ni siquiera sujetos de derecho, sino que validarnos como un legítimo otro. Entonces, ahí hay unas situaciones que me parecen súper interesantes para problematizarlas también, dado el contexto de salud en el cual estamos y también de una maestría que tratamos de hacer la crítica desde esta situación de, claro, es que estamos viendo que está neoliberalizada la salud en Chile, ok, pero hay
propuesta, hay una resistencia. Incluso el que estemos hoy día conversando es porque no es una hegemonía ni está totalmente todo perdido. Eso. Pero a ver, el paciente, ¿cómo se llamaba la compañera, la nutricionista? Se me fue. Anita. ¿Cómo? Anita. Anita. El paciente Anita le desobedece, ¿o no? A pesar de todo el poder que tiene Anita. Y Anita juega. Es decir, yo no, a ver, no estoy trayendo nada que ustedes no hagan. O díganme, no, mire, yo me está ofendiendo, yo jamás he jugado. ¿Qué es el proceso de seducción entre una pareja? No hay juego. Profesor, Sí. a ver, bueno, dentro de todo lo que usted ha comentado, y bueno, me quedan hartas cosas por pensar. Por ejemplo, de que no llevamos ni 20 años en el cambio del modelo de atención. Un momento, porfis. Del modelo de salud, más o menos, a ver si no mal recuerdo, 2005, donde se cambió acá en Chile este modelo biomédico por un modelo de salud familiar. Que me entristece de que lamentablemente quizás no es lo mejor para la atención de este usuario, que queremos quizás atenderlo en toda su magnitud, pero que lamentablemente las directrices o las normativas del MinSal o todo lo que nos exigen a nosotros nos tenemos que encuadrar a un tiempo que obviamente no es lo mejor porque no nos permite atender al usuario como uno quiere, ¿ya? Y nos piden, como por ejemplo nos miden de acuerdo a estadísticas, de acuerdo a cuántos pacientes atendimos en tiempo, nos exigen para ver las metas, por ejemplo, como uno es como profesional, cuántos pacientes atendiste, cuántos pacientes enviaste, no sé, a ver, voy a tirar un ejemplo. Carolina, yo conozco eso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacía tu padre o qué hace tu padre? ¿De qué trabaja? En control de plagas. En control ¿tiene una empresa que fumiga? Sí. Ok. Y él necesita tener una unidad de tiempo, ¿o no? ¿Quiere saber cuántas hectáreas tiene que fumigar o le da lo mismo? Cuando va, ¿él es empleado del Estado o tiene una actividad privada? No, es privado. Es privado, pero... Cuando viene alguien, le pregunta cuántas hectáreas son, qué quiere que fumigue, cuántas veces y eso. Claro, ¿sí o no? es que quizás ese trabajo puede ser más, no sé, cuantitativo. Perfecto. ¿Vos qué sos de formación? Yo soy enfermera. Enfermera. Y toda tu formación de enfermería no fue cuantitativa. ¿O sí? Un poco, yo creo. Es que ¿Poco? una compañera, no sé si poco, mencionó, que las enfermeras somos bien cuadradas en nuestro rol. No son bien cuadrados. No. Eso no es La universidad nos enseña como si fuésemos cuadrados. ¿Entendés? A ver, lo que tu padre hace es lógico, pero tu padre trabaja en otro tipo de trabajo. Lo que tenemos que decir, nosotros no tenemos nada que ver con ese trabajo. Sobre todo lo que trabajamos en el sector público. No me pidas eso. Pedime, pero si no te pido, no va a lograr. Ok, hagamos un acuerdo. Pedime otra cosa, pedime indicadores de salud en otra cuestión. Dame población y decime y controlame si la persona, para que volvió Anita, si las personas tienen colesterol alto, si comen bien, si no. Digo, pero buscame otro indicador. Lo que pasa es que venimos con esta cuestión de la modernidad que hizo del número toda la cuestión. Las universidades antes de la modernidad, y estoy hablando de la charla, antes, varios siglos, tenían música, tenían filosofía. Nosotros cuando viene la modernidad, transforma toda una cosa numérica. Está mal, no y sí. No porque es necesario los números, pero no puedo hacer de todo explicarlo a través de los números, sobre todo en la relación. ¿Cuál es el tiempo del amor? Ustedes pueden, alguien decirme, no, el tiempo del amor son 3 meses, 6 horas y 4 días. Entonces hay cosas que son cuantitativas y hay cosas que no son cuantitativas. Entonces, al sistema de salud, únicamente cuadrarlo con cuestiones numéricas, no tiene sentido, excepto que yo esté supervisando a alguien y los muchachos y las muchachas se estén haciendo los piolas, entonces sí caigo con un control más estricto. Pero a priori les daría libertad para que construyan vínculos. ¿Y los vínculos son cuantitativos o cualitativos? Te quiero un 75%.
Hoy te quiero informar, querido, que he bajado al 60%. ¿Se entiende? A ver, fíjense que yo puedo llegar a cosas muy ridículas que no se ameritan para una clase inaugural de un posgrado. Sin embargo, eso está haciendo ruido. Cuando eso hace ruido, tengo que pensar, ¿qué me enseñó la universidad? Y ojo que nuestro campo social, pues yo considero que exige esa cuestión. Y esa cuestión es muy fácil. Tengo que darme cuenta que el otro es una persona, tengo que construir vínculos. ¿Y van a ser todos amigos míos? No. ¿Y va a haber conflicto? Y es posible. Pero yo no tengo poder. Bueno, no tiene poder, pero tiene potencia y puede hacer cosas. Usted puede encontrarse con una persona en un consultorio y darle una mano muy fuerte. Pueden liberar a una persona de una acción, ¿o no? A pesar de que no tienen poder. No estoy hablando del poder para hacer la revolución. No. Hagamos los micropoderes, Foucault hablaba mucho. Juguemos esos micropoderes. Si los trabajadores de la salud tuviéramos compromiso con la gente, armaríamos un despelote del carajo, ¿o no? Lo que pasa es que a veces nos cerramos en los programas y eso, y no tiene nada que ver. Pero a ver, no tiene, ni aunque yo lo redacte. Es decir, no es que yo digo, bueno, a mí nómbreme ministro. No, yo tendría que darle libertad a los niveles locales, con la gente, con capacidad de control, eso para hacer acuerdos entre ellos. A lo sumo puedo tener una estructura centralizada que vigile con indicadores que no se estén haciendo los piolos, estén matando a la gente. Pero tendría que dejarlos en libertad que construyan ese vínculo. Y cuando hay vínculo, y producen cosas maravillosas, ¿o no? Cuando hay equipo, y eso deben tener, recuerden su propia vida personal, de laboral. ¿Es homogénea? ¿O no hubo momentos en su vida laboral que dijeron, puta, qué lindo aquellos compañeros, qué bien que la pasábamos, nos reíamos, laburábamos, la verdad, la hora se nos pasaban volando? ¿O no? Deben tener cada uno de nosotros X unidad de tiempo que trabajó. ¿Y cómo hicieron eso? Porque eran todos del mismo signo del zodíaco, eran todos hinchas de Colo-Colo, eran todos eran, no sé, qué sé yo, se dio. Son relaciones que se van dando. Eso me parece que pensar en términos relacionales es fundamental. Ahora, en un proceso de relación hay hay otro, y ahí está la complejidad. Ese chip que tenemos que hacer. No necesito ser filósofo para hacer ese chip. Digo, yo lo fundamento de la filosofía, pero no estoy pidiendo, vayan a leer a Heidegger, porque se me hace un quilombo leer a Heidegger. No, digo, véanlo, pero pueden hacerlo. Es más, muchos de ustedes lo hacen, lo que pasa es que no lo validan científicamente. Muchos de ustedes tratan bien a la persona, les dan cariño, les regala algo, les deja una cartita, y saben, pero eso piensan que no tiene valor, y tiene un valor impresionante. Porque ustedes cuando construyen ese vínculo y dan buena atención, están produciendo salud. Lo que pasa es que eso no se puede medir. Entonces, bueno, que no se pueda medir es un problema de que lo que quiere medir. A mí lo que me importa, esa señora o ese señor salió del consultorio contento. ¿Qué pasa en sus trabajos si alguien se pasa todo el día cantando? ¿Qué dicen de él? ¿Cómo lo califican? Un compañero. ¿Qué, Cristian? Habla. No entiendo yo. Yo soy argentino, no entiendo los símbolos. Diría que está loco. Que está loco, pero bueno. Yo diría que está contento, que se alegra la vida. A mí me ha Todos los tratado días loco varias cantando. veces por lo mismo. En general, la respuesta que yo obtengo cuando hago esta pregunta es esa. Esté donde esté. Sin embargo, los anarquistas, a fines de 1800, anhelaban que los trabajadores fueran al trabajo cantando. Nosotros convertimos en menos de 100 años una consigna del anarquismo en una nociología médica, la locura. No, tenemos que revisar algunas cuestiones. ¿Por qué no se puede cantar? ¿Por qué no podemos reírnos? ¿Por qué no podemos divertirnos? Si hacemos chistes con los pacientes, ¿o no? Parte de la relación y de la atención es hacerle chistes. Qué linda que está, qué gordita es. Es parte de lo... Es imposible pensar lo relacional sin el juego, ¿o no? Jueguen. Y entiendan por qué dejaron de jugar.
Macarena, habías levantado la mano y después Cristian, ¿no? Sí, sí, yo soy un poco tímida para llegar y abrir el micrófono, así que prefiero levantar la mano. ¿Se escucha bien? Perfecto. No, Esa es la timidez. yo solo quería contar un poco de mi trabajo porque me hace mucho sentido lo que dice, porque, bueno, yo soy kinesióloga, en mi área está mucho el tema del trabajo de la actividad física, la promoción del ejercicio, vida saludable, y yo salí de trabajar, por así decirlo, como del sistema, del trabajo de 45 minutos o de media hora, a trabajar con personas con discapacidad visual y personas mayores en una sede social en el que toda mi estructura de los 60 minutos de atención grupal, por ejemplo, se transformó a 90 minutos de conversación. Y cuando yo me encontré con eso, dije, no estoy haciendo nada. Fue una de las primeras cosas que yo pensé, porque yo venía con la estructura de hacer ejercicio, que el calentamiento, los ejercicios, fortalecimiento y la vuelta a la calma, y en 60 minutos y se fueron y para la casa. Resulta que me encontré con personas que llegaban, se tomaban todo su tiempo para llegar y sentarse, conversaban con el compañero, en ese rato se me iba media hora, y tuve que cambiar como de un día a otro el enfoque para justamente generar vínculos con ellos y que mi intervención sea significativa para sus vidas. Y eso me tomó, yo creo que mi primer año de trabajo en ese contexto. Pero afortunadamente, mi capacidad, si bien soy tímida en algunos aspectos, mi capacidad para vincularme igual es buena, porque ha tenido frutos con los años, y eso es lo que yo me he dado cuenta, porque en el mundo de la vida los tiempos son distintos al mundo del sistema, es como el mundo de la vida, el proceso es más complejo. Una persona, yo no puedo enviarle una pauta de ejercicio a alguien y decirle hágalo de aquí a un año o de aquí a un mes, puede que no lo haga, pero si yo me vinculo con esa persona y estoy acompañándola, y es algo que yo viví, que yo he visto, y los resultados los vi recién en la pandemia. Yo ya llevaba trabajando con ellos 4 años, los mismos ejercicios, las mismas como recomendaciones, hasta que de repente en la pandemia yo me encontré que una de las personas con las que yo trabajo a mí me dicen tía Maca, ¿sabe qué? Me puse a hacer ejercicio solo. Yo ahí con eso me di por pagada. Después de 4 años de trabajar vinculándome con las personas, recién ahí entendí que para que quede lo que yo quiero transmitir como profesional, tiene que haber un respeto y un sostén a través del vínculo con el otro. Si yo no hago un vínculo de persona a persona, todo mi conocimiento me queda ahí. Y al menos eso tuve que aprenderlo y tuve como que hacer el aprendizaje inverso, de pasar de este sistema, esta estructura, a abrir la mente, abrirla ¿Dónde lo leíste completamente. eso, Macarena? ¿Ah? ¿Dónde lo ¿Cómo? leíste? ¿Dónde No, lo leíste? no, en ¿Cómo? ninguna parte, lo tuve que aprender. Lo aprendí sola. Macarena hace cosas que no leyó. Hay que quitarle la matrícula. Es un irresponsable. Imagínense que Macarena hiciera un auto. ¿Ustedes le comprarían un auto a Macarena? La verdad. ¿Con ese método? No, dice Paulina, yo tampoco, Paulina. No. Pero si vos tuvieras que agarrar un fisiatra, una kinesióloga, ¿la contratarías a Macarena, Paulina? ¿Se dan cuenta que son dos juegos totalmente diferentes? Macarena haciendo auto con ese método es un peligro. Podés comprar un auto que tiene 8 ruedas, sin techo, no, ni mierda le compra ese auto. Ahora, cuando va a hacer esa cuestión, se da cuenta del otro. Y lo más impresionante, y no es la primera vez, vos le preguntas, ¿y dónde lo sabés? No sé. Como si fuesen alfabeto, porque digo, no, me hace acordar cuando yo trabajaba en el campo, la gente del campo decía, no sé, patroncito. Es decir, hay un universitario que termina haciendo algo que hace bien y que cuando le preguntás dónde lo oyó, dice, no sé, me salió. Parece que había un ángel que le empuja. Bueno, es eso lo que estamos diciendo. No estoy quitándole cientificidad. Por eso me fui muy arriba, pero puedo bajar. Si quieren discutir teoría, puedo ir hasta arriba, pero puedo bajar. Y lo que dice Macarena, lo que estoy diciendo, hay que validar eso, porque eso sirve, porque la gente necesita, porque el sistema de salud necesita eso. Ahora, ¿qué hay ahí? Hay humanidad, hay vínculos. ¿No es importante el cuidado?
La dimensión del cuidado, ¿qué requiere? Vínculo, requiere afecto, requiere dar cuenta del otro. Es eso. Ahora, es cierto que esos temas no ocupan espacio dentro de las currículas universitarias. Hay que discutir lo que pasa en las universidades. Pero la gente no tiene culpa de que las currículas universitarias no estén adecuadas a la realidad. Esa es otra discusión. Doctor. Solo agregar lo último, perdón, ¿Cómo? disculpa Sí. que te interrumpa, solo agregar lo último que dentro de este como aprendizaje casi espontáneo que tuve, obviamente igual tuve que formarme en lo que es rehabilitación basada en la comunidad, porque tuve que ir a buscar como la teoría de lo que yo estaba haciendo. Pero una de las cosas que definitivamente a mí me permitió formar el vínculo con las personas fue darme el tiempo de hacerlo. El tiempo, no el tiempo como en dimensión los 45 o 60 minutos, sino que el tiempo que necesita la persona para que se gane mi confianza y para que yo me gane la confianza de la persona. A los griegos lo diferenciaban en el cronos y el kairos. Vos lo que estás diciendo es, el cronos no, lo que hiciste es el kairos, el tiempo en que las cosas suceden. ¿Entendés? Usaste una lógica de kairos, no de cronos. Lo que pasa es que vos debes haber leído mucho a los griegos en la escuela primaria. Entonces fíjense que Sinterer hace lo que se puede construir marco teórico. Doctor, yo lo que dice Macarena, lo veo igual como salud familiar. Lo que usted dice igual lo veo como salud familiar. Lo que pasa es que el equipo de salud a veces piensa obtener el objetivo en los 30 minutos de consulta. Pero como dice Macarena, hay que darse el tiempo para generar el vínculo. Entonces, a lo mejor la primera sesión yo no voy a lograr, ejemplo, que un hipertenso baje la presión arterial, pero sí voy a lograr a lo mejor generar un pequeño vínculo al consultar cosas y más adelante, en la siguiente sesión y siguiente sesión, quizás voy a ver la meta que yo quiero que él, en el fondo, logre el cambio. Entonces, a veces las capacitaciones que tenemos como equipo de atención primaria son muy teóricas y falta mucha práctica. Y tiene uno una expectativa así como súper rápida, quiere que en la consulta lograr todo, y no es así. Así que, no sé, ese es mi aporte con mi experiencia. Sí, es válido. Son relacionales, los temas son relacionales y procesuales. ¿Y lo procesual cuánto tiempo? No sé. Pero tenemos que sacar esa cuestión superyoica del tiempo, porque no sé cuánto tiempo lleva. Lo que tengo que ver es si el proceso a lo largo termina siendo útil o no. Yo no contrataría a un empleado de una pizzería diciendo, ¿cuánto tardas una pizza? Ah, no sé, depende de la relación mía con la masa y los huevos y el tomate. No, digo, no, escúcheme, ¿de qué me joder? Yo necesito a alguien que haga una pizza en media hora, punto. Eso es el mundo industrial, pero acá no. Acá no, acá es eso que ustedes dicen, son procesos relacionales, y los procesos relacionales tienen más que ver con el kairos que con el crono. Son procesuales, no sé. Y de repente algo que venía lento, trae una acelerada terrible y se da. ¿Y por qué? Y tampoco no hay una fórmula. De lo que Hannah Arendt llamaba los milagros. Hoy en la filosofía lo llaman los acontecimientos. Entonces, tenemos que salir de esos modelos industriales. Por eso digo, no tenemos teoría sobre nuestro trabajo, ni las formas organizativas, ni la gestión. Porque el despelote después es cómo se gobiernan estas instituciones. Cuando yo tengo en la cabeza una fábrica y tengo abajo todos esos anarquistas como Macarena que hacen cosas que se le ocurren y no están en ninguna norma. Digo, ¡ay, Macarena! ¿Dónde están las Macarenas? Entonces, el tipo se quiere enloquecer, porque piensa, porque no sabe que tiene que dirigir como una fábrica. Entonces tiene que saber cuántos pacientes fueron atendidos en tantas horas, y no se sabe. Es muy loca nuestra organización, mucho más la de salud que la de educación. En educación uno un poco puede, pero un hospital es una locura. Es decir, se vuelve un tipo que viene del mundo industrial. Cuando entra a esta organización se vuelve psicótico. ¿Qué les pasa a ustedes? Alguno de ustedes que esté en pareja con alguien que trabaja en el mundo industrial y te cuentan lo que hacen, esa persona que está en el mundo industrial o el comercial, ¿qué dice sobre su trabajo? Lo tuyo no es un trabajo. Es decir, porque no lo entienden, ¿o no?
Esa cuestión, y si no lo han hecho, hablen, cuéntense con un hermano, un pariente, un amigo que trabaje en un banco, una fábrica. ¿Cómo es su trabajo, su día a día? ¿Y cómo es el día a día de ustedes? Anita, ¿sí? No sé si Cristian habló, tiene la mano levantada, Cristian Slayer. No, yo quería comentar. Sí, dale, Cristian. Dele, por favor. Ah, ya. No, yo quería comentar que yo creo que, o sea, estamos todos de acuerdo con lo que dice el profesor. No podríamos no estar de acuerdo. Lo que pasa es que, como conversamos con Natalia, es que estamos insertos en un sistema que no nos permite desarrollarlo. Entonces, al menos en atención primaria, existen programas que sí te permiten, como Macarena, por ejemplo, otorgarle el tiempo necesario para el vínculo, generar la confianza, hacer que la persona se dé cuenta de cuáles son sus barreras para lograr el cambio, etcétera. Que es lo que trabajamos a través de la entrevista motivacional en atención primaria. Entonces, yo quería comentar que quizás nos queda como la misión de generar pilotos que demuestren quizás que lo que estamos haciendo no es lo mejor. Entonces, y eso sí requiere también planificación para poder demostrar que lo que está indicando el profesor quizá es la mejor vía para lograr un cambio de hábito en la población. A ver, voy a responder rápidamente diciendo, si vos vas a planificar la tesis, te aviso que nunca la vas a hacer. Lo mejor es que te pongas a hacer la tesis ya y quizás con suerte la hagas. A ver, no nos dejan, dice Anita. ¿Quién trabaja con Anita? ¿Alguien de ustedes trabaja con Anita, compañero? ¿O compañera de Anita? ¿Acá? ¿Nadie? Como quisiera tener algún compañero acá que me dijera, pero Anita es no obedece ninguna orden, debe ser una anarquista. Y acá tiene que comportarse bien. A ver, la gente, pero vayámonos a Europa, que son países serios. Inglaterra, en el gobierno de Margaret Thatcher, hace esto. Margaret Thatcher dice, no puede ser que los médicos de familia ingleses le dediquen media hora a la atención. Van a dedicarle 15 minutos. Y lo dijo la dama de hierro, a la miércoles. ¿Qué hicieron los médicos ingleses? ¿Cumplieron la orden o no? ¿Qué les parece? Me imagino que lo habrán hecho como en el fútbol ahora. ¿Cómo? Que no obedecen al VAR. ¿Y cómo puede no obedecer la orden si tiene alguien que controla el número de personas atendidas? ¿Cómo hace? ¿Qué hicieron los médicos ingleses? No la obedecieron en la práctica, sí la obedecieron en la teoría. ¿Qué hicieron? Inventaron pacientes. Es decir, vino Juan González, no había venido, y los ponían cada 15 minutos. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está dicho en el libro de Richard Sennett, discípulo de Hannah Arendt, el artesano. Véanlo porque Sennett va a trabajar mucho el tema de la salud como una cuestión artesanal. Inventaron. Imagínense que el padre de, ¿quién era la que tenía el padre que hacía fumigaciones? No me acuerdo. Carolina, el padre de Carolina. Que viene alguien, lo contrata y le dice, bueno, no, ya está hecho. ¿Cómo que está hecho? Sí, no, ya está hecho. No puede inventar una fumigación. Nosotros podemos inventar nuestro producto, y esto es una locura también para el mundo industrial. No es tangible. Muchas veces nuestros hijos nos preguntan, ¿de qué trabajas? Y vos le decís, hago guardia. Y el pibe dice, ¿guardia? ¿Qué es eso? Consulta. ¿Qué es eso? A diferencia del hijo que tiene un padre albañil que dice, no, a una casa, esa casa la hizo papá. Esa cosa de lo tangible que funda Adam Smith decía, todo lo que no sea tangible y requiera interpretaciones, no es un trabajo. Nosotros la pasamos hablando, no es tangible. Cristian, y después voy a Inti. Yo quiero
Bueno, reflexionar un poco acerca de la estructura de la formación. Yo, en lo particular, salí de una universidad que es muy cuadrada y entiendo a mis colegas enfermeras cuando hablan acerca de nuestra formación, en la cual las enfermeras, los enfermeros en general somos bien cuadrados para el proceso. Yo salí de una universidad muy, muy cuadrada, la Universidad de Concepción, pero cuando me fui a trabajar, en mis primeros años de trabajo, me fui a trabajar en atención primaria en las comunidades indígenas de Alto Biobío, y me di con una puerta en la cara con el tema de pensar en poder planificar todo lo que tenía que hacer en esos lugares, en esos territorios. Y aprendiendo a sangre y sudor, a la mala. Pero de ahí nace, y también rescato una frase que mencioné en algún momento respecto a la diversidad de los equipos de trabajo, que es tan importante cuando tenemos equipos diversos, no solamente en el ámbito profesional, sino que también en el ámbito cultural, porque eso permite un enriquecimiento importante en los equipos. Muchas veces el poder enfrentar situaciones como las que yo entiendo, atención primaria se rige por políticas en las cuales tienen que cumplir a un rendimiento, porque si no te quitan recursos, ¿ya? Y eso es real, y eso existe, y va a continuar. Pero también comparto el hecho de que existen estos equipos en los cuales uno se va fortaleciendo y va compartiendo estas miradas de ser más cualitativo más que cuantitativo. Y se puede llegar a un equilibrio. Ahora, también rescato de sus comentarios respecto a este anarquismo, comillas, de parte de los equipos, y que también uno debe asumir las consecuencias. ¿Ya? Yo he asumido muchas veces consecuencias por enfrentar situaciones de ese tipo, que ha significado pérdida de trabajo o simplemente cambiarme de trabajo. ¿Ya? Yo, cuando partió el Chile Crece Contigo, yo fui uno de los que discutía todo el tiempo respecto a las políticas o los modelos que desde el ministerio se implementaban y que nos obligaban a trabajar bajo esos paradigmas, pero siempre me trataban de censurar en las reuniones. Y en ese sentido me daba cuenta que uno podía fortalecerse y enfrentarse a estas obligaciones que nos imponían para generar un equilibrio frente a eso, utilizando algunas herramientas como la negociación. Entonces me hace sentido el escuchar de que, por ejemplo, son médicos que empezaron a inventar pacientes, pero, o sea, cumplieron la orden, pero a media. Generaron lo que les pedían, pero también mantenían su paradigma, que es un poco lo que en la invitación muchas veces lo que uno hace con los equipos de salud cuando trabaja en estos territorios en los cuales uno sabe que no puede trabajar bajo un modelo cuantitativo, un modelo en el cual te van a exigir compensación de pacientes, que te van a exigir número de etcétera, y tienes que trabajar desde la reflexión, y además incluirlos dentro del proceso de comillas, planificación necesaria para cumplir estos trabajos. La visión que tienen los usuarios respecto a lo que nosotros hacemos es fundamental, y no es una frase cliché, sino que es algo práctico, es algo útil, es algo muy, muy importante dentro de lo que podemos pretender intentar hacer dentro de un territorio. Esa es la reflexión que quería. Totalmente válido, coincido, para tu tranquilidad con planificación. Es decir, si yo pongo el tiempo en el futuro, necesito planificar, pero yo tengo en el presente, la planificación se me cae. Frente a eso, ¿yo qué hablo? Hablo de organización. Lo que necesitamos es organizarnos. ¿Qué es lo que se le pide a un equipo de fútbol? El equipo de fútbol está desorganizado, y entonces lo organizan rápidamente porque tiene que jugar en el presente. En el presente se requiere organización. Y hay cuestiones creativas. Pero fíjense que yo tuve que tirar esas bombas que tiré para habilitar, y cómo van sacando ustedes como debajo del poncho, van sacando cosas que están haciendo. ¿Se dan cuenta de la dinámica que se armó? Es decir, porque alguien dice, escúcheme, saquen al profesor, a ver, Jaime y Augusto, retiran al loco ese de Argentina que trajeron, no se le entiende nada. En cambio, yo estoy loco, eso es cosa, puedo traer mi familia que atestigo eso, pero fíjense que en el diálogo, ustedes empiezan a sacar cosas y empiezan a animarse a relatar lo que hacen, que está fuera de lo que es aprender, para que lo piensen. Inti. Sí, yo me acordé con esto de los vínculos. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo planteado. Sin embargo, me acordé de que estos fenómenos de transferencia, de contratransferencia, de eficacia simbólica que tienen que ver con la cura por la palabra,
se transforman, o no sé si se transforman, pero se intentan medir, y ahí aparece esta lógica industrial con estas encuestas de satisfacción usuaria y con querer medir eso que se produce entre el encuentro entre dos personas. Entonces, muchas veces el equipo de salud, los profesionales se abocan al cumplimiento de esos parámetros, más que darse la oportunidad de tolerar la incertidumbre que se produce cuando se encuentran dos personas y una le pide ayuda a la otra. Entonces, eso. El positivismo atraviesa todas nuestras cuestiones, y eso hay muestras de todo. La medicina basada en la evidencia es una clara cuestión de eso. No hay burrada mayor que la medicina basada en la evidencia. Entonces, a ver, esa cuestión de medir, no. Ahí hay una discusión fuerte, y eso es el positivismo, es neopositivismo. Estaba Carolina. Sí, bueno, cuando nos presentamos yo planteé el tiro que uno de mis mayores intereses de formarme en este magíster era justamente el poder participar dentro de espacios de reflexión crítica en torno al ser y al quehacer desde nuestro rol como profesionales de la salud. Creo que somos la mayoría. Y estaba pensando justamente como en el cómo nosotros profesionales, muchos que trabajamos en la parte más clínica en este momento, nos enfrentamos a un actor de un nivel más arriba que genera políticas públicas en un país que es tan diverso, políticas públicas que resultan súper injustas cuando vemos un Chile que es tan diverso en torno a territorio, clima, personas, idiosincráticamente hablando, y nos enfrentamos al querer ver una salud como que debería ser igual para todo este Chile. Entonces ahí yo pensaba en cómo quienes somos los que ejecutamos la política pública nos enfrentamos a este interfaz que hay entre el programa y la persona que es el receptor de esta política, de este programa también. Y cómo nos permite ahí en ese microespacio el poder entregar la salud de calidad, en torno vamos generando este vínculo, conociendo a la persona, su territorio. Y ahí yo creo que es donde está la fortaleza, y a mí me hace mucho sentido y cuando los compañeros plantean como, yo creo que todos en nuestro quehacer estamos en esta, jugando con esto más subjetivo en la interacción y en hacer distinta salud. Yo creo ahora que estoy súper alejado de la mayoría de mis compañeros, estoy en el norte de Chile, el hacer es súper distinto al que ejecutan los compañeros allá. El hacer salud, una salud que debería ser igual, pero nunca va a ser igual desde mi territorio y también desde cómo yo lo ejecuto como persona y como profesional o persona primeramente particular. Entonces, creo que en el fondo todos nos vemos enfrentados en nuestro quehacer cotidiano a ser un poco más anarquista, pero tal vez como más escondido, un poco temeroso tal vez, pero en el fondo todos estamos en eso. ¿Temeroso a qué? Temeroso a un sistema que tiende a ser más estructurado y que nos dice que tenemos que actuar en torno a una norma, un quehacer, pero en el fondo es imposible dar cumplimiento real a eso cuando nos enfrentamos a tanta diversidad. ¿Y el sistema tiene capacidad de castigarte? O sea, yo creo que sí, tiene la posibilidad de castigarme, pero también ahí estamos nosotros jugando en lo estratégico. ¿Cuántas veces te vos qué sos de formación? Soy terapeuta ocupacional. ¿Cuántas veces te castigó el sistema? No, nunca me ha castigado porque... ¿Cuántos años llevas trabajando? 7 años. Es que es un sistema, la verdad, que debe ser ciego el sistema. Porque vos te autodefinís como anarquista, llevas 7 años y no te castigó. Es decir, esa es una fantasía que tenemos nosotros de la fábrica, del patrón y el capataz. Acá no hay patrón ni capataz. Porque además, si yo fuera tu superior, que soy médico, voy, y vos, enojado porque bueno, estás cumpliendo lo que te dije, vos me empezás a hablar en terapista ocupacional 100%, y yo empiezo a decir, pues no tengo la más mínima idea lo que significa la terapia ocupacional. Cada uno de nosotros tiene un poder técnico
que el poder político tiene que volver para dar paso para atrás porque no caza un pulvo, diríamos en Argentina. Entonces, ustedes acá se presentan como pobres, perseguidas ovejitas, pero cuando yo voy dando, descubrimos que Macarena, que es tan tímida con el micrófono, es una anarquista de larga data, y parece que Carolina también. Entonces no son estas ovejitas. Ustedes ya entendieron el juego. Lo que no tienen es teoría, porque, a ver, nadie me puede decir, no, yo si no salgo 5 minutos antes, suena una sirena y sale corriéndome el capataz. Usamos esas libertades. Tenemos un hábitus del campo, pero no lo podemos pensar. Es decir, juegan el juego sin saber por qué lo juegan. Y eso es lo que produjo ruido de lo mío. Es decir, yo ayer tiré sabiendo, pero ahora se van aflojando y van contando casi con picardía. ¿Por qué? Porque lo hacen. Lo hacen naturalmente los trabajadores, porque el sistema no permitiría. Porque si el Chile cumpliera las normas que dicen de tal manera, mataríamos a la gente. Si los profesionales tuvieran una disposición a cumplir las normas, matan a la gente. Porque yo para medicar a alguien tengo que conocerlo, ver, y es singular, es artesanal. Entonces, me parece que tenemos mucha más libertad de la que tenemos, los malos juegan, es un juego, pero ojo, es un trabajo que nos permite jugar. Quisiera un trabajador que está poniendo tuercas o haciendo tuercas todo el día, poder en algún momento jugar. Quisiera en algún momento decirle, ay, qué tuerca loca vos, ¿a dónde vas a ir? Y tiene un capataz atrás que lo controla y le dice cuántas tuercas tiene que hacer. Entonces, tienen un trabajo que les da mucha libertad. Úsenla, disfrútenla y no se olviden que hay un otro que necesita de ustedes para trabajar. Anita, yo no me acuerdo hasta qué hora habíamos quedado. Yo no tengo problema, pero no quisiera invadir el terreno de otro profesor. No pasa nada, tranquilo, sí, tenemos tiempo. ¿Pero hasta qué hora quedamos? Quedamos hasta las 12:30 chilenas, 1:30 tuyas. Me quedan 15. Bueno, vamos Anita. Anita va por la tercera, ya va entrando. En cualquier momento se suelta y nos cuenta lo que en verdad hace, Anita. No, lo que pasa es que, a ver, en la atención primaria en Chile estamos como muy amarrados de manos por las metas que se nos exigen, ¿ya? Tenemos que cumplir con metas que involucran, el cumplimiento de esas metas involucran un dinero, una plata que se traspasa a las comunas, a los profesionales. Y eso muchas veces coarta esta como rebeldía o anarquismo que debiésemos asumir, al menos en la atención primaria. A eso me refiero, porque hay programas como externos que te dan la libertad para poder serlo, pero ya eso quizás iba Carolina con el miedo quizás que ella tiene de ser más disruptiva en su trabajo, porque ¿qué pasa? Servicio de Salud supervisa, no hay cumplimiento de metas, le llega el director dice, ¿quién encarga el programa? ¿Por qué no se hizo esta meta? Ya, entonces, Anita, eso no nos permite. Hijos? ¿Tenés hijos, Anita? Tengo un hijo, sí. ¿Qué edad tiene? 2 años. A ver, hay que haber gente que tiene hijos más grandes. Alguien que tenga hijos adolescentes. ¿Quién, por ejemplo, tiene un hijo adolescente? Nadie tiene hijo adolescente. Alex. Yo tengo. Yo también. Y con ese hijo adolescente, ¿quién dijo? Héctor, dijiste que tenías. No sé quién no dije. Y eso que tienen hijos adolescentes, ustedes no le ponen metas. Es un autoritarismo propio de un gobierno de derecha. Los dejan que él haga lo que quiera porque es un hijo y nunca le va a hacer nada en contra. O lo controlan un poquito. ¿Quién dijo que tenía un hijo adolescente? Estoy llevando el mismo. Está difícil la pregunta. Difícil la pregunta, no está. Está difícil. Difícil contestarla, porque, a ver, Anita nos presenta una cosa. Sí, Alex. Difícil contestarla. Se hace lo que se puede. ¿En el trabajo? ¿Puedo decir que se hace lo que se puede en el trabajo? No, con el hijo adolescente. No es te puedo creer. Es difícil
No, pero no, está fallando. No, hermano. No, vos tenés que hacerle normas y planificarles. Si vos le das normas y le planificás y metas, lo vas siguiendo y cosas. Anita ya tiene todo planificado para ese chico de 2 años. Ese chico tiene toda una vida planificada. Digo, el hijo adolescente, no, digo, cuando tratamos de avanzar, produce esa resistencia que es propio de lo relacional. Y jugamos, y el hijo adolescente juega, y nosotros jugamos, y también le ponemos. Y es un proceso, eso se da en los procesos relacionales. A ver, si yo soy ministro de Chile, y digo, y bueno, tengo que poner una meta, porque tengo 100.000 adolescentes, hijos, que están desde el Arica hasta Puerto Montt, hasta Punta Arenas. ¿Y cómo hago para controlarlo? Y se pone meta, qué sé yo, y lo van a cumplir, y no sé, vamos viendo. Digo, es parte del juego. Pero estas relaciones, esas metas que le ponen, no son las metas que tiene el tipo que está haciendo tuercas, que tiene que producir. Yo, si fuera el ministro de ustedes, les pondría metas, porque tengo hijos adolescentes, ya sé que si a Anita yo no le pongo ninguna meta, Anita no sé lo que va a hacer. Entonces tengo que ver, ahí tendré que, ahora, en la medida que la vaya conociendo, le iré soltando la rienda. ¿O no pasa eso con nuestros hijos? ¿Todos nuestros hijos son iguales? Sí, ¿por qué? Porque son del mismo hijo, de la padre y la madre. Y salieron en serie, y son todos igualitos, ¿o no? Bueno, los autos son iguales. Nuestros hijos no son iguales. Y de acuerdo al hijo, al momento histórico del hijo y al momento histórico de los padres, le das más o menos libertad. Es de eso mismo que está quejando Anita. Es parte de un proceso relacional. Mi función como ministro, como presidente, es poner algunas coordenadas. Por lo menos digo, sorprendeme y enseñame a mí que no tengo que ponerte y bueno, y empezar el juego ese. Pero no puedo quejarme, ay, que son malos, no me dejan trabajar. Tonto. Ya lo dijo Cristian claramente. Cristian hizo un relato de cómo se puede, sin pedir permiso. Bueno, hay que jugar. No siempre se gana. Entendiendo, ver, lo que yo estoy saliéndome de esos modelos rígidos, que son del mundo industrial, que no sirven para estos lugares. Y ustedes están dando evidencias empíricas de eso. Y hablando de lo que ustedes hacen. Ahora, si ustedes quieren jugar solos y ganar solos, bueno, es el chico menor de 3 años que no sabe jugar con otros. Los chicos en su maduración llega un momento que aprenden a jugar con otros. Y el jugar con otros se gana, se pierde, se empate, se arma equipos, se arma conflicto. La vida. Sí, Rocío. Hola, buenas tardes ya acá desde Valdivia. Igual yo entiendo a Carolina y a las personas que han hablado ahora, mis compañeros, en cuanto al temor de hacer cosas diferentes, de jugárselas por una idea y seguirlas hasta el final independiente de lo que pueda suceder. También creo que tiene que ver como en la formación política de Chile, si bien vivimos una dictadura donde nos enseñaron a seguir reglas y normas y todo lo que estuviese fuera de eso era condenado, ya sea de diversas maneras. Entonces, también siento que es un proceso que estamos realizando de a poco, que también con esto que está pasando en Chile de la parte política, que tampoco creo que se puede dejar fuera desde de la salud, estamos abriendo los ojos y también creo que es parte de nuestra labor el también abrir los ojos a los usuarios. Yo trabajo en el hospital, salud pública del Hospital de Valdivia, y los usuarios también son muy... tienen mucho miedo a exigir una buena salud, a exigir un buen trabajo, porque también se les ha enseñado, o ellos tienen la formación de que un médico es casi el Dios, que lo que él dice es lo que se hace, y con ese miedo también a preguntar o a exigir un buen trato tanto en la salud y en su forma, en lo que pasan hospitalizados, por ejemplo, que es lo que yo veo a diario en mi trabajo. Entonces, si bien comparto muchas de las cosas que, o obviamente estamos de acuerdo, creo que es imposible no estarlo, siento que también es un proceso que hay que ir trabajando y que va
demorar quizás mucho tiempo en que nos sintamos también cargo nosotros de lo que estamos haciendo y que de ver a un individuo como un otro y como un igual, y también de los usuarios, también de que ellos exijan un cambio también en la forma de entregar salud. A ver, la intervención de Rocío estuvo atravesada por la palabra miedo fuertemente. A ver, yo dije, la única certidumbre que tengo es que me voy a morir y eso me da miedo. Y el brujo de la tribu es el médico y le tengo miedo. Ahora, ¿qué hago frente al miedo? Me quedo parado, me paralizo. Hannah Arendt dice, frente a eso, la natalidad, que es lo que después se va a conformar como la idea de apuesta. Hay que apostar. Yo apuesto. Y en la apuesta no es la planificación. Yo apuesto y soy fiel a esa apuesta. Y fiel, insisto, y todo me dice, no, estás loco, va a venir el gobierno y te va a meter preso, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y de repente se produce lo que se llama el acontecimiento, hoy en la filosofía, que se ve retroactivamente. Así como la planificación trataba de hacerlo prospectivo, y decía, mañana va a pasar, porque manejaba el futuro, en el presente yo lo que hago son apuestas. Soy fiel a esa apuesta, sin ninguna certidumbre de éxito. Y a lo sumo miro para atrás y lo veo. Ahora, este movimiento que está viviendo Chile no es mágico. Este movimiento que está viviendo Chile se da por un proceso de resistencia en distintos momentos de gente que enfrentó el miedo, que siguió, que le dijeron, estás loco, te van a matar, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y hoy tenemos, o tienen ustedes, una constituyente presidida por una mapuche. Eso era impensable, ¿o no? ¿Quién planificó esa locura? Nadie. Entonces, bueno, ok, entonces no es la planificación, es la apuesta, la persistencia en la apuesta, y aparecen los milagros. A eso yo lo llamaba, en la natalidad, usaba la palabra Hannah Arendt, el milagro. Ocurre. ¿Y qué sé yo por qué ocurrió? Porque también están las sorpresas, ¿o no? No, somos muy racionalistas, no todo es racional. Y a veces cuando lo racionalizamos, lo matamos. Anita debe haber salido de la universidad haciendo dietas sistemáticas por hora, totalmente cuadriculadas como unos planes. Con el tiempo, seguro que está más suelta, y le dice, bueno, tómese un vinito que no le va a hacer mal, porque ya aprendió que tiene que jugar con el tipo y eso. Es eso. Ahora, el miedo no nos puede paralizar, ojo, porque el miedo es usado por el sistema para no que hagamos cambio. Pero si no hacemos cambio, no vivo. No soy. Es decir, el ser para Heidegger se da en el hacer. Es el ser ahí. Si el ser no es, el ser es en el tiempo, dice Heidegger. Pero si no hace cosas, es la no cosa, no existe. Pero yo para ser un ser y ser un Dasein, ni un Dasman, tengo que hacer cosas. Y en el hacer, ¿qué garantía tengo? No tengo garantía. Pero entonces, pero no tengo un problema racional, tengo una cosa que se llama deseo, ¿o no? Y seguramente que ustedes tienen historias personales relacionadas al deseo, que lo quisieron, que no, mira, y lo lograron. A esto hay que apostar. Al deseo de estos trabajadores, al deseo, es imposible unirlos a ustedes racionalmente. Parece que hay otras categorías, que no hemos hablado, por ejemplo, el deseo. El deseo, que ya nos nombró Augusto, que lo va a trabajar mucho Deleuze y Guattari, hay que darle pelota al deseo. Hay que abandonar ese racionalismo que es más aburrido que chupar un clavo. Ahora, dejar fluir el deseo, dejar que las cosas acontezcan, sin tener ese temor, bueno, voy a hacer esto para que después ocurra esto. No, es muy aburrida la vida, sí. Bueno, con Jaime, ¿cómo me ve? Muy bien, muy bien. Vamos avanzando en esta conversa. Quizás solo una última reflexión que me gustaría pedirte, que es un contrapunto también, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el módulo que nosotros vamos a empezar, que tiene que ver con la epidemiología.
O sea que es, bueno, no me voy a adelantar al módulo, pero pensemos, digamos, en las grandes, esto que hoy día también llaman la carga de enfermedad, ¿no? Por ahí. Yo me imaginaba a Carlos Matus discutiendo con Allende sobre el problema de la mortalidad infantil y la mortalidad materna en Chile y analizando el Servicio Nacional de Salud, imitando al, ¿cierto?, al NHS, el NHS de los ingleses. Y mirando hoy día, 50, 60 años para atrás, y viendo que la mortalidad infantil y la mortalidad materna en Chile son fenomenales en términos de indicadores duros de calidad de vida de un país. Entonces, en esa lógica, ¿cómo ves tú esta discusión sobre la organización, sobre los miedos y sobre el juego? Puedo decir fenomenales por buenos. Por buenos pero desiguales, para no olvidar eso. A ver, Matus trabajó con Teja, compartieron oficina, y Matus utiliza a veces los problemas de salud, dice, los problemas de salud son complejos, son buenos para uno, malos para otro. No son causales, no es que yo hago esto y se produce una cuestión. Las desigualdades sociales son buenas o malas. Te devuelvo el contrapunto, Jaime. Y son malas. No. ¿Para quién son malas? Para el que las sufre. Bueno, se jode que las sufre. Si yo no las sufro, no son malas. Digo, es decir, punto de vista del actor. Si yo tuviera Piñera, no, son parte de la evolución del progreso. Necesitamos esta cuestión. Entonces tenemos que entender eso, que los problemas tienen miradas. Entonces, depende de quién lo diga. Ahora, los problemas complejos nunca se terminan de solucionar. Porque si yo atacara eso, y diría, bueno, hay otro gobierno en Chile, y entonces vamos a eliminar las desigualdades sociales, y podríamos avanzar, pero aparecerían otras desigualdades de género. Aparecerían desigualdades entre lo urbano y lo rural. Es decir, también tenemos que tener en cuenta en lo social que no hay punto de llegada. Esa boludez que hicieron de salud para todos en el año 2000 era producto del vodka que se tomaron en Rusia los distintos gobernantes. Era una idiotez total. No hay puntos, es lógicas procesuales. En los problemas complejos, y eso Matus lo dice claramente, son situacionales, buenos para uno, malos para otro. La diversidad para Jaime es la desigualdad, para Jaime es mala, pero para Piñera es buena. Bueno, son problemas situacionales. Ahora, ¿cuál es lo malo para Jaime? Que Piñera hoy tiene muchísimo más poder que Jaime. Entonces eso, ahora Jaime tendrá que construir poder para eso. Y esa es la cuestión. Y eso es el juego que yo tengo que hacer. Ahora, con que yo denuncie las desigualdades, no tiene efecto de cambio. ¿Por qué? Porque a mí me son útiles. No te gusta, vos jodés que no te gustan. A mí me son útiles. Gano más plata. Entonces, muchas veces los intelectuales y los universitarios piensan que enunciación de un problema significa solución del problema. No, no significa solución del problema. A lo sumo significa, qué sé yo, denunciarlo. Pero la denuncia no tiene efecto de transformación. Yo en la tribuna de un campo de fútbol no erro jamás un penal. Pero si me pusieran a patear los penales, creo que no meto ni un penal. Entonces, la denuncia no tiene efecto de transformación. Para producir transformación hay que jugar. Y cuando juego, como decía Rocía, me da miedo. Me da miedo. Bueno, y esa es la vida también. ¿Cierra, Jaime? Sí, de acuerdo parcialmente, obviamente, está bien la conversa, es la idea. La denuncia genera también una dimensión simbólica, ¿no? O sea, ¿sí? Y eso moviliza, entre otras cosas. Pero interesante, yo creo que por ahí la denuncia, decís vos. Sí. Ah, bueno, sí, pero sí, tenés que ser un actor. Digo, a ver, si vos sos un actor que tenés capacidad de producir cuestiones simbólicas, sí. Yo conozco muchos compañeros y compañeras que están en el bar diciendo, denunciando, habría qué, no tienen, y no mueven el amperímetro de nada. Ahora, si es un actor social fuerte, ojo, otra cosa. Pero para eso hay que convertirse en un actor social. De acuerdo.
que es otro punto que no alcanzaremos ahora a discutir, que tiene que ver con lo individual y lo colectivo, ¿no? Seguiremos conversando. Claudio. Sí, nos perdimos el giro marxista, porque esto iba para allá. Yo ya veía que era en términos del materialismo, estaba viendo algo así que iba a emerger, el transformarnos en sujetos en términos de agente social, en términos de pensarnos en esta situación también en estas relaciones que también son relaciones de poder que se dan en lo social, cómo nosotros como profesionales de la salud estamos en el campo de lo social y también nos transformamos en agentes sociales. Las personas nos ven, las personas nos visibilizan, nuestros usuarios nos consideran también portadores de cierto conocimiento, sea técnico, sea esta situación del blanco, sea lo que sea, pero eso no hay que ser inocente y naif y no darse cuenta de que eso opera y eso ocurre. Que no me escuchen tal vez por el tema de la dieta, pero sí me escuchan en otras instancias, y bajo esa lógica es en esto de, y es que lo escuchaba ayer, te escuchaba Hugo, y es como escuchar también esto de lo que plantea la Marx contra Feuerbach, esta es la tesis, donde dice, hay que dejar de simplemente describir el mundo, porque esta cosa, la denuncia también tiene que ver con esta situación que a veces hacemos en la ciencia, de describir las situaciones, o queda en el buen paper, pero el tema ya, pero ahora cómo pasamos a las situaciones del juego, esta situación de problematizarlo, buscar agentes, buscar colectivizar y además de eso generar el acontecimiento, como tú planteas, el tema de que la materialidad de nuestras vidas no solamente sea una situación descriptiva, sino que también sea una situación de transformación. Y eso creo que también va en la impronta de lo que planteamos en este programa. En la crítica que planteamos no es una crítica que simplemente que se queda en el tema de la denuncia o en la descripción de la situación, sino que es entrar en el juego, el tema de que tenemos que intervenir y transformar en sujeto social y en agente social. Eso, muchas gracias. Y también de eso se puede escribir un buen artículo. No le voy a decir un paper, se puede escribir con esas cosas un buen artículo y no es antagónico escribir una buena tesis, escribir un buen artículo y eso. No son antagónicos en esta cuestión. Sí. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Hemos combinado a los compañeros y compañeras de esta nueva generación a perderle el temor a la hoja en blanco. Igual. Bien. Hugo, agradecido. No, por favor. Aportes. Ya tendremos oportunidad de interactuar con más tiempo y en otro contexto y con todos los brebajes que entre medio se pueda y se permitan. Lo mejor que he escuchado hasta ahora. Sí, bueno. Sí, yo tengo muy presente que te debemos al menos algunos de esos brebajes de producción local. Sí. Y bueno, agradecerles a todos. Claudio, como director del programa, te agradezco tu presencia en la partida de este módulo. Y con los compañeros y compañeras, ahora vamos a hacer una pausa y retomamos la conexión. ¿Qué hora es? 20 para la 1. Los hemos tenido harto rato aquí, desde las 9. Somos bien... Sí, eso ya es escolástica, ya de pobre gente aquí. Pobre gente. Así que 14:30 en punto nos juntamos. Yo voy a dejar en pausa la grabación y ahí la retomamos la grabación y nos vamos a meter en los temas de la epidemiología social. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Hugo, nuevamente. Nos estamos viendo. Gracias, Claudio. Y nos vemos a las 2:30 entonces. Un abrazo a todas y todos igual. En este mismo canal. Una consulta en la tarde. Una consulta en la tarde, ¿a qué hora más o menos terminamos? Anita, aquí se sabe a qué hora se empieza, pero nunca a qué hora terminamos. Ok. Espero que no más allá de las 5 de la tarde. Ok, ya. Para saber. Gracias. Consulta. El mismo link, ¿cierto? Sí, lo voy a dejar en pausa, así que va a quedar abierto. Ah, ya. Quedarse acá, digamos, apagar las cámaras y eso, y los audios, por favor. Pero la grabación va a quedar en pausa, pero la sala abierta. ¿Perdón? En Biobío se cortó la luz en gran parte de la región Porcia. Sí, ya me di cuenta. Que me queda. Así que vaya a buscar, a echar a andar el auto, no sé, o consígase un auto y conéctese el auto. Pero nos vemos a las 2:30 entonces en este mismo canal. Otra consulta. Yo ayer había preguntado hasta qué hora, yo ayer había preguntado vía correo, no sé quién me respondió, que era hasta las 13. Y en el calendario igual aparece, en el calendario igual aparece que son 4 horas.
Pero igual ya sí, era como para corroborarlo, ¿no? Yo pido las disculpas, Anita, porque pensé que me estaba consultando, y ahí el tema de las interpretaciones, ¿eh? Si somos seres biológicos y estamos ser en el lenguaje. Entonces, yo entendí que me preguntó por la mañana, entonces dije, a la 1. Perdón. Yo me denuncio solo, no avisé que también había una sesión de la tarde. Okay. Sí, todos los viernes y sábados, como lo comenté al principio en la presentación del módulo, partimos formalmente 8:30 y tenemos todo el día de trabajo. A la tarde vamos a seguir conversando un poquitito de eso, de la estructura del módulo, de los contenidos y qué sé yo, y vamos a hacer la primera sesión formal. Así que nos vemos a las 2:30. Que estén muy bien, cuídense. Chao, gracias Claudio, que estén bien. Cualquier duda, conmigo y la secretaria también. Así que un abrazo, que estén muy bien.